Hace un año les hice un video hablando acerca de la guerra de las rentabilidades y cómo estas nuevas cuentas de ahorro de estos neobancos o nuevas aplicaciones que nos traen cuentas de ahorro tenían unas super rentabilidades que hacía que el sistema financiero tradicional se cuestionara si realmente podían ofrecer productos de este tipo. Así que en el video de hoy te voy a hablar qué está pasando con estas cuentas super rentables y qué está pasando con estas rentabilidades. Hola a todos, soy Alison y en este canal hablamos de finanzas personales y de cómo podemos alcanzar nuestra tranquilidad financiera. Y así como les acabo de mencionar, exactamente el 28 de febrero del 2024 les grabé un video precisamente hablando de todas estas cuentas como Lulobank, Nubank, Rapicuenta, Global 66, Uala, bueno, una cantidad de aplicaciones y de neobancos que traían precisamente unas cuentas de ahorro diferentes y unas cuentas de ahorro que tenían una particularidad y es que tenían unas super rentabilidades que no necesariamente estaban en sintonía con lo que traían los bancos tradicionales acá en Colombia y que justamente nos hacía pensar en wow, sí pueden existir cuentas de ahorro que tengan muy buenas rentabilidades donde yo guarde mi dinero y esté generando algo de rendimiento, sino por el contrario como nos pasa en las cuentas de ahorro tradicionales que no genera este tipo de rendimientos y por el contrario sentimos que la verdad dejamos el dinero ahí guardado y se va perdiendo. Así que les voy a mencionar a lo largo de este año qué es lo que ha pasado realmente con estas cuentas porque estoy segura que las personas que tienen este tipo de cuentas se han dado cuenta que las rentabilidades han caído bastante y ya les voy a explicar qué ha pasado con estas cuentas, les voy a hacer el mismo recuento y adicional les voy a explicar por qué pasan este tipo de cosas para que ustedes aprendan a tomar decisiones con este tipo de cuentas de altas rentabilidades y no se confíen que eso que les mencionaron en un principio va a permanecer constante, sino que puede cambiar con el tiempo. Aquí tengo mis apuntes y les voy a contar una a una las cuentas que les mencioné en ese momento y cómo se están comportando ahora. Entonces, yo empecé hablándoles de Lulobank y Lulobank en ese momento tenía un 8% de rentabilidad en su cuenta. Todo esto se los voy a decir en una tasa efectiva anual y tenía un 10% de rendimientos efectivo anual en los bolsillos, en esas cajitas que crean las cuentas para que uno guarde el dinero ahí y quede como resguardado y no quede en el saldo disponible. Hoy en día las cuentas, la cuenta de Lulobank tiene un 1% efectivo anual, se han dado cuenta que bajó bastante y en los bolsillos conserva el mismo 10% efectivo anual, entonces hay una caída importante dentro de la cuenta como tal en el saldo disponible, pero se mantuvo en la parte de los bolsillos. Ahora vamos a hablar de la Rapicuenta. La Rapicuenta sale con unas rentabilidades dependiendo de la cantidad de dinero que teníamos guardado en la cuenta. Entonces, inicialmente nos daba un 7% efectivo anual si teníamos un saldo inferior a 2 millones de pesos colombianos y nos daba una tasa del 10% efectivo anual si superábamos este monto dentro de la cuenta de ahorros. Hoy en día, y esta cuenta ha cambiado bastante su funcionamiento, ¿cómo funciona entonces? Nos da un 10% efectivo anual si realizamos al menos 4 transacciones en el mes, es decir, que si dejamos ahí la plata guardada y no tenemos transacciones, pues no nos va a generar esta rentabilidad. Y adicional, crearon algo muy parecido a lo de Lulobank y algo a lo que funciona hoy Nubank, y ya les voy a contar, y es que crearon unas bóvedas, le llaman ellos, y son como los bolsillos o las cajitas, pero esas bóvedas son a término fijo. Hagan de cuenta como un CDT. Entonces lo que dicen acá es que si usted deja el dinero en esa bóveda 90 días guardadito ahí, no lo puede tocar hasta que pasen esos 90 días, le vamos a dar un 10,5% efectivo anual. Y si deja este dinero guardado por 180 días, es decir, más o menos 6 meses, si usted lo deja guardado ahí esos 180 días, no los puede tocar, o sea, los puede usar hasta que se acaben esos 180 días, nos van a dar un 11% efectivo anual. Entonces, como se dan cuenta, cambió muchísimo y casi que creó una especie de CDT dentro de esas bóvedas para que
ese dinero que va a generar esas rentabilidades tan interesantes, ese dinero que no se esté gastando, sino que quede guardadito para que en este caso Rappi y su parte financiera, digamos su división financiera, pueda trabajar el dinero y pueda poner a rentar el dinero para que les garantice ese 10,5 o ese 11% efectivo anual, obviamente llevado al término de la cantidad de días que se escogieron, y así poder tener estas rentabilidades. La siguiente cuenta es la cuenta de Pibank, lo que es el Banco Pichincha, y ellos a inicios de cuando les hice este video en el 2024 tenían una rentabilidad del 12% efectivo anual y ahora ya bajaron, la tienen en un 9% efectivo anual y siguen manteniendo todo este tema de no comisiones, no cuota de manejo, nada de eso, pero sí bajaron 3% la rentabilidad que estaban otorgando en la cuenta. La siguiente cuenta es la cuenta de Ualá. Esta me pareció un caso muy interesante porque el año pasado, en el 2024, daban una rentabilidad del 10% efectivo anual y ya, pero ahora dan un 13% efectivo anual, o sea, subieron, que es todo lo contrario a lo que han hecho el resto de las cuentas, pero, y esto es importante que lo tengan en cuenta, el monto máximo a remunerar, es decir, el monto máximo a entregar rendimientos va a ser de 10.150.000 pesos y sobre estos rendimientos van a tener una retención en la fuente, esa es una retención que se hace sobre esos rendimientos diarios, los van a calcular diarios, de 7% sobre esos rendimientos o sobre esa rentabilidad diaria cuando ustedes reciban rentabilidades a partir de 2.738 pesos, es decir, que estas cuentas tienen algo y es que liquidan los rendimientos de forma diaria. Entonces, si ustedes todos los días reciben en rendimientos más de 2.738 pesos, lo que va a pasar es que les van a aplicar un 7% de retención en la fuente para que lo tengan en cuenta y por ende en el consolidado, digamos, después de esta resta van a tener menos rendimientos porque se debe pagar este impuesto. La retención en la fuente es un impuesto del gobierno nacional sobre este tipo de rendimiento. La siguiente cuenta que cambió bastante y que generó todo un boom y toda una expectativa, en su momento cuando les hice el video no había salido la cuenta y era la de Nubank. Yo después les hice otro video que se los voy a dejar por aquí haciendo toda la reseña de la cuenta, de cómo llegó la tarjeta, bueno, todo el unboxing. Y allí les conté absolutamente todo. Entonces en ese momento nos habían dicho y nos habían prometido, y así fue por ese tiempo cuando se recibió la cuenta y demás, que tendríamos una rentabilidad del 13% efectivo anual. ¿Qué pasa? Que a lo largo de este tiempo ha venido bajando. Hubo un punto en el que estuvo al 11%, ya no al 13 sino al 11 más o menos, porque esa cuenta yo la utilizo entonces por ahí finalizando el año más o menos, y luego hubo otro cambio que es lo que está funcionando ahorita. ¿Y qué pasó? La cuenta va a dar una rentabilidad, bueno, lo que les decía en ese momento es, la cuenta de Nubank tiene una rentabilidad normal de cualquier tipo de cuenta tradicional con el dinero que ustedes dejan ahí en el saldo disponible, pero el 13% de rentabilidad que nos prometían estaba asociada a sus cajitas, es decir, a estos bolsillos que tienen las cuentas. ¿Cómo funciona ahora entonces? Si ustedes tienen estos bolsillos, van a tener una rentabilidad del 9,5% efectivo anual, o sea, bajó bastante. Y para mantener el 11% que venía antes, ya no el 13 sino el 11, que se estaba casi cerrando al año, se crearon una cosa muy parecida a la de Rappi que se llama el CDT-NU. El CDT-NU es justamente dentro de cada cajita. Ustedes pueden abrir ese CDT-NU ya sea a 90 o a 180 días y ese dinero obviamente no lo pueden tocar hasta que pase ese tiempo, y sobre esas CDTs NU sí da una rentabilidad del 11% efectivo anual para los que llevan 90 días, o sea, para los de término de 90 días, y para los de término de 180 días da una rentabilidad del 11,1%. Entonces aquí cambió bastante, eso salió hace poquito realmente, y la verdad sobre los rendimientos que generen esos CDTs NU les van a cobrar también el impuesto de retención en la fuente, este 7%. Entonces deben tener en cuenta esto si van a abrir este tipo de CDTs NU. Y aquí lo que los invito, tanto aquí como en los de la Rappi cuenta, es que
evalúen si realmente vale la pena abrirlos de esta forma o simplemente ir a adquirir un CDT en cualquier otra entidad. Y aquí tienen que evaluar no solo los rendimientos que les van a dar en los términos, solo están manejando 90 y 180, otros CDTs tradicionales manejan mucho más tiempo, de hecho manejan hasta 1 año, 2 años, 5 años, entonces tengan en cuenta esto. Y segundo, los costos asociados a tener este tipo de cosas, impuestos, costos de transacción o cosas así para que lo puedan evaluar. Pero así fue como cambió un montón todo este tema de Nubank y ahora está funcionando bajo las dos formas. Entonces, si ustedes deciden tener ese dinero guardado en las cajitas pero no quieren abrir un CDT NU, les va a rentar solo el 9,5 efectivo anual. Esto también se liquida de forma diaria, pero si ustedes quieren tener una rentabilidad un poco más alta y saben que el dinero no lo necesitan utilizar rápido, sino que lo pueden dejar guardado ya sea 90 o a 180 días, pueden abrir un CDT NU que se abre dentro de las mismas cajitas y dejan ese dinero guardado y les va a rentar un poquito más que si los tuvieran simplemente en las cajitas y ya. Y la última que les hablé fue de Global 66, que también en ese momento estaba recién desempacadita, que es una cuenta que nos permite tener dinero en diferentes divisas. En peso colombiano, nos permite tener el dinero en dólares y también en euros. Entonces, en el video del año pasado les mencioné que el rendimiento en la cuenta con saldo en pesos colombianos era del 11% efectivo anual y en la cuenta de dólares, que tiene la divisa en dólares, del 6% efectivo anual. Ya ha pasado 1 año, la cuenta sigue exactamente igual. Tenemos que el saldo en pesos está rentando un 11% efectivo anual y el saldo en dólares un 6% efectivo anual. Para el resto de divisas que tiene Global 66, ellos tienen peso mexicano, tienen soles, tienen peso chileno, tienen libra esterlina, tienen, tienen diferentes divisas. Para el resto de divisas no tiene ninguna rentabilidad asociada. Seguramente funciona muy como bolsillos, o sea, como unos bolsillos para tener en diferentes divisas, pero en esto sí no tiene ninguna rentabilidad, así como la del saldo en pesos o como la del saldo en dólares. Bueno, después de hacerles este súper resumen de cómo en 1 año ha cambiado tanto el tema de las rentabilidades en estas cuentas súper rentables, es importante que tengan en cuenta, y es algo que les he mencionado en muchos videos, y es que estos cambios y estos movimientos y estas reducciones de rentabilidades, excepto Walla, y ya les digo por qué, están asociadas a la inflación. Recuerden que la inflación es la variación en los precios de la canasta familiar, y la canasta familiar son simplemente esa agrupación o esa canasta, valga la redundancia, de bienes y servicios que normalmente consumen los hogares o en los que normalmente los hogares gastan dinero. Y la inflación hace que tengamos o no tengamos poder adquisitivo, que cambie el poder adquisitivo de nuestra moneda para adquirir estos bienes y estos servicios. Y este tipo de cosas, ya sea el aumento de la inflación o la reducción de la inflación, impacta no solo en el poder adquisitivo, sino también en las tasas de interés y en los rendimientos que otorgarían este tipo de productos, como estas cuentas de ahorro súper rentables. Hace 1 año estábamos con una inflación alta porque veníamos precisamente de todo este rezago de la pandemia enloqueció las economías, y después de estar en un momento estancadas, donde las inflaciones eran súper bajitas, donde no se estaba dinamizando la economía y se empezaron a tomar ciertas medidas macroeconómicas, que eso también se los explico en otro video, se los dejo por aquí. Todas estas medidas macroeconómicas se toman para activar la economía y que justamente no esté estancada, porque esto pues afecta claramente. Lo que pasa es que, claro, llega un punto en el que se abre la economía, ya se dice no más cierres, no más restricciones, tenemos que movilizar, tenemos que abrir la economía porque la gente necesita vender, necesitamos que la economía se reactive, y para reactivar la economía obviamente se dio toda esta apertura, la gente salió como loca a comprar, a viajar, a hacer, a deshacer y demás, y eso impactó fuertemente en la inflación porque todo
se disparó. Entonces, por eso vimos inflaciones altísimas. De hecho, era una excelente idea en ese momento poner nuestro dinero en los CDTs, porque los CDTs estaban dando unas tasas de rentabilidades increíbles, porque el CDT siempre está tratando de ganarle un poquito a la inflación y sus tasas usualmente están un tricitico por encima de la inflación. Entonces ustedes se imaginarán esas tasas que estaban dando los CDTs en ese momento. Lo mismo pasó con estas cuentas súper rentables. Estaban tratando de ganarle un poquito a la inflación, hacerlas un poco más interesantes y en hacer un modelo mixto entre las rentabilidades que daban los CDTs, pero la facilidad del manejo y del movimiento del dinero que dan las cuentas de ahorros. Entonces, claro, estas rentabilidades que nos prometieron hace un año estas cuentas estaban muy atadas, están muy asociadas a la inflación del momento. Obviamente, de aquí, de este momento, 28 de febrero del 2024 a la fecha, a 17 que estoy grabando este video, 17 de marzo del 2025, la inflación ha bajado bastante porque ya se está tratando como de estabilizar, de normalizar, tratando de volver a estar en un, digamos que en un número controlado. La inflación ha bajado bastante en este momento y les voy a decir, la inflación que nos da el DANE está más o menos en el 5,28%, es decir, ha bajado bastante a lo que estaba hace un año. Entonces, pues por ende, estas cuentas tienen que reaccionar también y tienen que empezar a acomodarse a lo que está pasando en la economía. Entonces, por eso es que varias o cambiaron su modelo de entregar esa rentabilidad a través de productos que permitan que el dinero se quede quieto, que no lo puedan retirar y que funcione más como un CDT, y otras bajando su rentabilidades o tomando otro tipo de estrategias para entregar esta rentabilidad. Entonces, por eso es que han cambiado tanto estas cuentas súper rentables, por eso es que han bajado tanto. Y aquí el consejo que les quiero dar antes de finalizar el video es que se acostumbren a que este tipo de cuentas súper rentables varíen esas tasas de rentabilidad dependiendo de cómo se está comportando la economía. Puede que si la inflación sigue bajando, ellas sigan bajando, puede que si en algún momento se dispara o aumenta un poco la inflación, ellas también se ajusten o se queden quietas. Esto va a depender mucho y va a depender muchísimo de cómo se comporte la economía, porque finalmente el objetivo de estas cuentas es ganarle un poquito a la inflación. Sin embargo, no son productos de inversión, son cuentas de ahorro, productos donde el dinero no necesariamente siempre va a estar quieto y por ende no pueden garantizar el mover ese dinero para poder generar estas rentabilidades. Entonces, aquí la invitación que les voy a hacer, y por eso les quise hacer este video, es justamente todas las decisiones que ustedes tomen de guardar su dinero o dejar su dinero en estas cuentas, tengan presente que las rentabilidades pueden cambiar, no son fijas, no son productos de inversión y por ende no hagan cuentas a futuro sobre unas rentabilidades que pueden cambiar. Entonces, estas cuentas claramente siguen siendo muy llamativas porque están dando rendimientos por encima de lo que dan las cuentas de ahorro tradicionales. Sin embargo, no se confíen, no se fíen en que esto va a quedar permanente y por siempre y para siempre, sino que simplemente se va a acomodar de acuerdo a los movimientos de la economía. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta porque, como ustedes saben, todas las decisiones que tomemos y todo lo que está pasando precisamente con nuestros productos, con los productos y servicios, con nuestras inversiones, con nuestros ahorros y todo esto está altamente relacionado y está muy impactado por todas las variables macroeconómicas y por su comportamiento. Y listo, este era el video que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado y espero haber sido clara en por qué estas variaciones y estos cambios en estas cuentas súper rentables y cómo ustedes pueden tomar mejores decisiones con el dinero que guardan allí, precisamente teniendo en cuenta que estas rentabilidades pueden cambiar dependiendo de lo que está pasando en la economía. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo, y también no olviden seguirnos acá en el canal, en el botón de abajo, y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. No olviden visitarnos también en nuestras redes sociales, donde les estamos compartiendo cuando subimos videos y también información relevante para
para que mientras chismosean en redes sociales ustedes puedan seguir aprendiendo de finanzas personales. También los invito a que nos sigan en nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde les tenemos información y recursos gratis y de pago para que sigan aprendiendo de finanzas. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.